se debería tener al final de que se ha recibido la clase. El estudiante describe la fisiología de la micción de acuerdo con la anatomía regional, explica el proceso de transporte de la orina a través de las vías urinarias y el proceso de la micción. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del proceso de la micción, involucra dos partes, ¿no? Una parte que es involuntaria y una parte que es voluntaria, ¿no? Las dos son importantes porque están conectadas entre sí, ¿no? Tiene un proceso más o menos similar al de la defecación también, ¿no? Que tiene un proceso que es involuntario y también un control voluntario, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar cómo es que se da más o menos este trabajo en equipo, presentando algo sobre la introducción, ¿no? O sea, esta micción es un acto reflejo, ¿no? Que está controlado, como les dije, de manera voluntaria y mediante el cual la vejiga va a vaciar o va a eliminar la orina contenida, ¿de acuerdo? Este término micción deriva del latín. Siempre me gusta poner esta parte porque es una parte cultural, ¿no? Deriva del latín mictio, del verbo mingere, ¿no? El urinario, por ejemplo, que nosotros conocemos, vemos en los servicios higiénicos, los varones me refiero, se conocen también como mingitorios, por ejemplo, ¿no? Tiene la misma raíz de meyere y también existe pues el verbo mear, ¿no? Entonces todo está relacionado. Vamos a hablar entonces específicamente de esta micción. Tiene mucha connotación, por ejemplo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista artístico, tiene mucha connotación, ¿no? En las pinturas de Rembrandt, por ejemplo, este neerlandés se dio cuenta, ¿no? Cómo es la diferencia en el proceso de la micción, ¿no? O sea, la micción en la mujer es un acto diferente al del varón, ¿no? Si ustedes ven las imágenes, ¿no? La mujer se nota que para miccionar busca un lugar, pues, escondido, ¿no? A diferencia del varón, ¿no? Que de repente lo hace de manera más tranquila, ¿no? Sin mucho problemas, digamos, ¿no? Estamos hablando de cosas de cómo ocurría en la antigüedad y cómo se mantiene esto hasta ahora, ¿no? O sea, el tema del pudor se mantiene en la mujer. La postura también podríamos hablar, ¿no? Cómo es la postura para que miccione la mujer respecto al varón, y varias cosas, ¿no? Algunas cosas son interesantes revisar en la historia. Por ejemplo, esta imagen también, y con esto termino, esta parte histórica, artística, ¿no? François Boucher, allá por el año 1742, retrata, ¿no? Cómo es que se hacía la micción en una especie de recipiente dentro del Palacio de Versalles, ¿no? Y cómo es que al final no habían servicios higiénicos dentro, ¿no? Entonces, alguna vez cuando estén por Francia y vayan al Palacio de Versalles, van a ver que al medio de todo el palacio está el jardín. Entonces las excretas se arrojaban, ¿no? De las ventanas. Tiene grandes ventanales y se arrojan hacia el jardín, ¿no? Para los que están dentro, ¿no? Y los que obviamente iban de invitados todos, pues era afuera, ¿no? Salían. Así funcionaba. Bueno, ahora sí, entremos a lo nuestro, la organización general del sistema o aparato urinario y cómo es que vamos a ver que hay una interrelación entre la parte morfofisiológica, ¿no? Si ustedes recuerdan, el riñón izquierdo está ligeramente por encima del derecho, ¿no? El riñón derecho está un poco llevado hacia abajo, ¿no? Porque el hígado es el que lo lleva hacia abajo, ¿no? Tal es que en la cara inferior del hígado está la impresión del polo renal superior derecho, ¿no? Esto es algo importante porque también el riñón izquierdo, por ejemplo, no tiene la misma adherencia que tiene o la misma adhesión que tiene este riñón derecho, ¿no? O sea, el riñón izquierdo solamente se sostiene o se suspende de las fascias, ¿no? De las fascias de Zuckerplan, la fascia que lo rodea, la grasa perirrenal, la grasa de Gerota, que es la que está alrededor. Y esto es importante porque en las personas, por ejemplo, que bajan mucho de peso, puede darse algo que se conoce como la tosis renal, ¿no? Unas personas que bajan de peso rápidamente, sobre todo las mujeres que hacen esas dietas extremas, puede haber este problema conocido como la tosis renal, ¿no? Que produce síntomas vagales, ¿no? Interesantes como la hipotensión, náuseas, vómitos,
Si a alguno de ustedes le gusta ver estas series de Doctor House, pasaban hace unos años, ¿no? Había ahí un capítulo sobre tosis renal. Muy bien, estos riñones entonces tienen conectados hacia abajo, ¿no? Tienen conectados si estamos haciéndole un zoom a la parte del parénquima renal, lo que vamos a ver por dentro es esas partes, no sé si acá se ve, sí. Esta parte que se ve como unos triángulos, ¿no? Como unas pirámides, se llama pirámide de Malpighi, ¿no? Y entre pirámide y pirámide tenemos una especie de columna, ¿no? También tiene un nombre, las columnas de Bertin. Y estas entre pirámide y columna van a confluir los cálices menores, luego la unión de estos cálices menores va a dar los cálices mayores, y luego la unión de estos cálices mayores va a dar la pelvis renal, ¿no? Y de esta pelvis renal va a salir el uréter, ¿no? En este caso sería el uréter izquierdo, a este lado sería el uréter derecho, y ambos uréteres van a confluir en la vejiga, ¿no? La vejiga está hecha de músculo liso y epitelio polimorfo, es un músculo, el músculo detrusor, ¿no? Que se contrae de manera involuntaria, porque tiene músculo liso, cuando se produce el estímulo principal, que es el llenado de la vejiga, ¿no? Luego de eso, posteriormente continúa la uretra, ¿no? Y en el caso de la mujer, más corta que en la del varón, ¿no es cierto? Entonces, igual acá, para precisar mejor en un gráfico, ¿no? Cómo es que confluyen los uréteres en la vejiga, hacia la parte inferior lo que tenemos son las aberturas ureterales, ¿no? Y se ve una especie de triángulo que se conoce como trígono, ¿no? El trígono vesical, ¿de acuerdo? Es importante detallar que hay un esfínter interno, en la vejiga, y hay un esfínter externo también de la vejiga, ¿no? Esto es importante. Esta es la uretra en la mujer, ¿no? Más o menos 4 o 5 centímetros. En el varón será esos 4 o 5 centímetros y adicionalmente el tamaño, ¿no? Del miembro viril, ¿no es cierto? Puede ser que sea en promedio el miembro viril más o menos 2 centímetros, ¿no? Si es de chincha, de repente un poco más, dependiendo. Muy bien, o polimorfo de transición. Ahí tienen. Si hablamos de el tracto urinario inferior, nos referimos a lo que va de la vejiga hacia abajo. De la vejiga hacia abajo es el tracto urinario inferior. O sea, si hablarían después más adelante, cuando hablen de infecciones urinarias, por ejemplo, la infección urinaria se divide en infección del tracto urinario bajo y alto, ¿no? La infección del tracto urinario bajo es aquella que afecta a la vejiga o debajo de la vejiga, ¿no? Y todo lo que sea por encima de la vejiga será una infección del tracto urinario alta, ¿no es cierto? Es por una descripción anatómica. Estos músculos pélvicos que son parte del diafragma urogenital, acá creo que está bien diseñado, este diafragma urogenital es el que va a mantener justamente en posición la uretra, de tal manera de que la vejiga se mantenga también a una altura adecuada y no caiga, ¿no? Cuando se producen, por ejemplo, muchos embarazos en la mujer, lo que hace es que esta estructura descienda ciertamente, ¿no? A mayor número de embarazos, gestaciones, más el riesgo de que caiga. Esa caída se conoce, por ejemplo, como prolapso, ¿no? Y eso produce ciertos síntomas, como por ejemplo el hecho de que la persona pueda tener incontinencia de esfuerzo, ¿no? Es decir, tose la mujer y sale un poco de orina. O se ríe mucho y sale un poco de orina, ¿no? Eso pasa frecuentemente en las personas que tienen prolapso urogenital, ¿no es cierto? En algunos casos será mayor, en otros casos menor, pero se puede producir. Muy bien. ¿Cómo es que se da todo este proceso de contracción de la vejiga y de expulsión o vaciamiento de la vejiga, de la orina, ¿no es cierto? Existen 3 tipos de receptores. Cuando ustedes lleven farmacología, justamente son estos receptores los que van ustedes a tener que usar. La medicina, los fármacos se usan sobre estos receptores para poder estimular o inhibir los efectos, ¿no es cierto? Tenemos receptores de tipo muscarínico, de tipo M1 y M3, principalmente de tipo M3, pero si ven la posición, son los que se encuentran todos alrededor del músculo detrusor, ¿no? Este es el músculo detrusor, un músculo liso, ¿no? Y tenemos también receptores de tipo beta 3 adrenérgicos, ¿no? Que son estos de color amarillo, en la superficie del urotelio, superficie de la vejiga, ¿no? De lo que recubre internamente, ¿no?
Y también tenemos receptores alfa 1 adrenérgico que están relacionados más bien en la zona del trígono vesical y principalmente el esfínter interno de la vejiga, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante porque de acuerdo a la estimulación que tengan estos receptores van a producir la contracción, ¿no es cierto? Entonces si es un receptor de tipo M3, un receptor muscarínico va a producir una contracción del músculo liso, el detrusor, y esto va a hacer de que se expulse orina, ¿no es cierto? Si es, por ejemplo, de tipo beta 3 adrenérgico, también va a ocurrir esto de manera interna, pero el efecto del alfa 1 adrenérgico, por ejemplo, es la contracción, ¿no? Va a contraer ese esfínter urinario, ese esfínter uretral interno, ese esfínter vesical interno, a nivel del trigo vesical, ¿no? Entonces, va a servir para mantener la continencia urinaria, pero no va a servir, por ejemplo, cuando se quiera vaciar la vejiga, ¿no? Por ejemplo. Recordando esto, para entender un poquito, acá en el caso del varón, por ejemplo, existe esta glándula muy importante que es la próstata, ¿no? Y miren la ubicación de la próstata, está justo en el cuello vesical, ¿no? Por eso es que cuando crece la próstata en los varones, a partir de los 40 años en adelante empieza a crecer la próstata de manera indefectible, ¿no? Empieza a crecer la próstata, en algunos más, en otros menos, pero en todos los casos crece. Y el crecimiento de la próstata es hacia adentro, ¿no? Por lo tanto, en algún momento va a comprimir la vía urinaria y eso va a requerir un tratamiento, ¿no? Ese tratamiento es cirugía de próstata, ¿no? Entonces, si alguien quiere ser urólogo, trabajo fijo, ¿no? Siempre van a haber casos, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque a diferencia del cáncer de próstata, el cáncer de próstata crece hacia afuera, ¿no? O sea, digamos, hacia la parte externa, ¿no? Entonces el crecimiento es diferente. Por eso es que una de las medidas importantes para el screening, el cribado o el tamizaje del cáncer de próstata es el tacto rectal, ¿no? A través del tacto rectal se puede palpar la parte externa de la próstata, ¿no? Y se puede sentir si es que está endurecido, si es que tiene lobulaciones, ¿no? Por eso es que de alguna forma esa medida se usa en los varones a partir de los 50 años. En el caso del crecimiento benigno de la próstata, la hiperplasia benigna de próstata es hacia adentro, ¿no? Por lo tanto, no es evidente, ¿no? Hasta que empieza a haber problemas con el chorro, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a cerrarse, ¿no? El cuello vesical. Entonces, en ese momento en el cual estos receptores de tipo alfa 1 adrenérgico pueden ejercer una función importante, ¿no? Porque podrían cerrar más de lo que ya está ese cuello vesical y eventualmente, pues si crece mucho la próstata, entonces como ustedes comprenderán, anatómicamente pues es muy difícil que pueda salir el chorro de orina, ¿no? Entonces acá tiene mucho que ver el tipo de inervación, ¿no es cierto? Hay una inervación colinérgica, pero también hay una inervación noradrenérgica, ¿no? Noradrenérgica porque está bajo efectos de la norepinefrina o noradrenalina, y colinérgica porque trabaja con la acetilcolina, ¿no? Los receptores muscarínicos trabajan con acetilcolina, los receptores adrenérgicos, como el receptor beta 3 y el receptor alfa 1, trabajan con norepinefrina, ¿de acuerdo? Mientras que el nervio somático, el pudendo, trabaja también con acetilcolina, al igual que todos los nervios somáticos, ¿no? Muy bien. Algunos datos importantes. Por ejemplo, la capacidad urinaria de la vejiga. ¿Cuánto es? ¿No? Varía entre los libros, pero todos concuerdan que es un promedio en los adultos alrededor de 300 mililitros o 300 centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Un llenado que supere los 220 mililitros de orina causa las ganas o el deseo de miccionar, ¿de acuerdo? Eso es importante recordarlo. Y la vejiga se va a vaciar completamente luego de alcanzar más o menos unos 250 centímetros cúbicos, ¿no? Más o menos hay que tener en cuenta. También es importante saber la capacidad que se tolera, ¿no? Más o menos medio litro, ¿no? Hasta medio litro puede ser, pero pasado este volumen, ya lo que empieza a ocurrir más bien es dolor en el hipogastrio, en el perineo, y es esta la clínica con la cual va a venir el paciente, por ejemplo, con la hiperplasia prostática benigna, con los síntomas prostáticos, o paciente ya no orina, ¿no? El abuelito generalmente que ya no orina de hace 3 días, ¿no? Y viene la familia diciendo que se ha dado cuenta que parece que tiene un tumor en el abdomen, ¿no? Y cuando palpan en realidad es una masa renitente, ¿no? Que es
blanda, depresible, ¿no? Pero es orina, ¿no? Que está incrementando el volumen y ya produce dolor y las molestias y no puede orinar. Y en la mayoría de casos pues se soluciona colocando una sonda vesical o una sonda Foley, ¿no? ¿Cómo es la inervación de la vejiga? Habíamos hablado que este control nervioso es principalmente ubicado en la zona tóraco-lumbar. Cuando hablamos de tóraco-lumbar nos referimos al control que tiene el control simpático, ¿no? Principalmente a nivel de L2, el control que hay es importante tener en cuenta el simpático por un lado, pero también tenemos el control parasimpático que está a nivel de la columna sacra, ¿de acuerdo? Este control parasimpático ejerce también el mismo efecto que el simpático, o sea, en ambos casos van a dar inervación a este músculo liso, ¿no? Tanto al área del trígono como el cuello de la vejiga, pero también es importante que los nervios somáticos, como el nervio pudendo, que sale de las raíces de S2, S3, S4, son las que van a inervar al esfínter externo. Por eso es que al final termina siendo voluntario de alguna forma la micción, ¿no es cierto? Porque el deseo es involuntario, las ganas son involuntarias de miccionar, pero el hecho de que se produzca o no la micción en un lugar determinado, eso depende de las personas generalmente, ¿no? Entonces eso es un control a través del nervio pudendo que inerva directamente el esfínter externo de la vejiga, permitiendo de que se relaje, ¿no? Y se pueda permitir dar la micción, ¿no? O sea, el control está dado de esa manera, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando revisemos la parte del control, ¿no? Constante inhibición, más bien, de estas ganas de miccionar, ¿no es cierto? Las ganas se producen, pero no en cualquier lado uno va a miccionar. Para eso está el control justamente que te permite voluntariamente escoger dónde uno quiere, salvo que pues las ganas sean demasiado intensas, ¿no? Que normalmente eso no ocurre, ¿no? Si hablamos del reflejo de la micción en sí, o sea, tenemos que hablar del centro pontino de la micción. Aquí es donde se produce el control principal de la micción a nivel del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Entonces, en el centro pontino de la micción, tronco encefálico, aquí es donde se da el eh, muy importante este reflejo, ¿no? Este reflejo se produce aquí, pero se controla, se inhibe como tal en la corteza, ¿no? La corteza prefrontal siempre va a terminar inhibiendo, ¿no? Este tipo de actividades cuando no es lo adecuado, no es lo correcto en el lugar adecuado, digamos, ¿no? Entonces, esto es importante, la inhibición que da la corteza cerebral. ¿Cómo es que se dirige entonces el impulso? Va de manera aferente, el impulso, ¿no es cierto?, de la vejiga, sube el impulso hacia el centro pontino, y luego de esto ejerce un control directo sobre los nervios, ¿no? Tanto los nervios simpáticos como parasimpáticos y somáticos, ¿no? Ya lo hemos explicado de alguna manera. Hay un diagrama para verlo mejor al final. Entonces tenemos tres fases. Una fase que es la fase de llenado, en la cual lo que se tiene que permitir es, como su nombre lo dice, que se almacene, pues que se llene la vejiga, ¿no? Para eso se facilita la llegada o el paso de la orina hacia la vejiga por los uréteres, ¿no es cierto? Entonces hay una relajación muscular, se permite de que se llene o se vaya llenando la vejiga y tendría que estar contraído el esfínter interno de la vejiga y el esfínter externo, ¿no? Puede estar relajado, ¿no? Pero el interno tiene que estar cerrado para que de todas maneras se pueda ir llenando la vejiga. Y en esta fase de llenado existe también una regulación nerviosa, ¿no es cierto? El tronco encefálico está el núcleo pontino, de aquí va una señal hacia la médula sacra, S2, S3, S4, y va a estimular directamente al nervio pudendo para que se pueda presentar esta relajación del esfínter externo, pero también existe
el efecto de esta nervio pélvico que va a permitir de que se inhiba, pues, de alguna manera la contracción de la vejiga para que se pueda llenar, ¿no es cierto? Y, por supuesto, tiene que estar el esfínter interno, tiene que estar cerrado, ¿no? Esa es la idea. En la fase de vaciado, lo que va a pasar es lo opuesto, ¿no? El esfínter interno tendría que aperturarse, al igual que el esfínter externo, y tendría que haber una contracción voluntaria, ¿no? Para que pueda producirse, ¿no? La contracción, el inicio de la contracción, el deseo es involuntario, inicio de la contracción, y luego de esto se apertura los esfínteres y salen. ¿Cómo se da esta regulación nerviosa? De la misma manera, ¿no? Pero acá juega algo importante el área periacueductal. Va a interactuar nuevamente con el núcleo pontino. Nuevamente se dirige hacia la médula lumbar y la médula sacra. En este caso, la médula lumbar entre T10 y L2, nervio hipogástrico. Va a estimular al músculo detrusor y va a relajar al esfínter, ¿cierto? Y el nervio pudendo lo que va a hacer es relajar al esfínter externo, de tal manera que se va a dar la contracción y se va a permitir la salida de la orina, ¿de acuerdo? Lo que ven en rojo es simpático, en verde parasimpático y en naranja sería somático. Bueno, hay una diapositiva para recordar algunas cositas que sería bueno pegarlo ahí a veces en el baño, ¿no? Si no ves dónde lo haces, consulta al oftalmólogo. Si sale más de un chorro, consulta al urólogo. Si te tiembla la mano, el neurólogo. Si no tienes la altura suficiente, endocrinólogo. Si se te ha olvidado ahí, laboratorio. Si te parece normal, o algo final para terminar, creo que es sobre los tipos de incontinencia, ¿no? Hay 3 tipos de incontinencia y que es lo siguiente que ustedes van a aprender en la parte clínica, ¿no? Hay incontinencia de urgencia, de estrés y rebosamiento. Y como ustedes pueden ver, las 3 tienen unas características, ¿no? Por ejemplo, de urgencia, cuando hay una necesidad imperiosa de ir al baño, ¿no? De un momento a otro, ¿no? A veces puede verse eso en las personas que tienen infección urinaria, ¿no? Ir al baño, hace orina y luego vuelve a querer ir al baño nuevamente, ¿no? Y puede ser que no salga incontinencia por rebosamiento, que quiere decir que como no responde bien el músculo liso del detrusor, entonces lo que va a pasar es que se va a esperar a que se llene mucho para que recién empiece a gotear, ¿no? O a salir por rebosamiento la orina, ¿no? Y la otra es por estrés. Estrés se refiere al estrés de la persona, sino al estrés de la hiperactividad del músculo detrusor, ¿no? El músculo detrusor tiene una hiperactividad y entonces empieza a contraerse y empieza a aumentar su vaciamiento, ¿no? Para que más o menos vayan adelantándose. Y bueno, eso es todo. Espero que ahora tengan tiempo para avanzar lo que tengan que avanzar. ¿Alguna duda, pregunto, consulta? Voy a la presentación para que no haya, no haya ningún problema. Y bueno, éxitos a todos en su examen. Gracias a todos por su tiempo y éxitos a todos, futuros colegas. Gracias. Gracias, doctor. Chévere. Buenas noches, que les vaya bien.